Listo. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad, la invitación que nos han realizado a la Unión Autónoma del Cauca. Mi nombre es Giovanni Usuriaga. Pues lastimosamente he estado un poquito mal de salud, pero con toda la disposición y las ganas de impartir esta cátedra, aunque el profe Jorge muy amablemente me va a apoyar con la parte práctica, yo les voy a explicar o les voy a hablar acerca de lo teórico. Si alguien tiene alguna duda o algo, al final con mucho gusto pues se resolverá. Y nuevamente agradecer la oportunidad y la invitación pues a ser parte de este espacio. Espero que lo que les pueda explicar el día de hoy sea pues de mucho enriquecimiento para su conocimiento y pues para lo que ustedes necesiten practicar más adelante. Bueno, Entonces, muchas gracias, profesor. Debo recordar que estamos en el marco de un convenio entre la Corporación Universitaria Asturias y la Universidad Autónoma del Cauca y estamos en una clase, en una sincrónica de costos que también la llamamos clase espejo. Entonces vamos a dar inicio, el doctor Giovanni va a hacer la presentación y yo enseguida les doy lo del caso práctico. Bien pueda, profesor, muy amable. muchas gracias, profe Jorge. Bueno, entonces, pues las temáticas que vamos a desarrollar el día de hoy pues serán algunos conceptos básicos en costos como la variabilidad de los costos y los gastos de una empresa, el cálculo del punto de equilibrio en una economía sin impuestos y el cálculo del punto de equilibrio en una economía con impuestos. Antes de ahondar hacia entrar ya a estos conceptos pues, o a estas temáticas que tenemos allí proyectadas, quiero hacer como un barrido rápido a algunos conceptos que el profe Jorge mencionó en la clase pasada, pues por si de pronto alguien quedó con alguna duda o algo. Entonces, o hacer recordarles pues estos conceptos. Entonces, a veces sucede mucho que no sabemos diferenciar, o primero, no sabemos el concepto de qué es costo y qué es gasto, y tampoco lo sabemos diferenciar o cómo lo podemos clasificar. Entonces, tanto costo como gasto son salidas de dinero que realiza una empresa, ¿sí? Pero los costos van enfocados directamente a la producción, mientras que los gastos van enfocados esas salidas de dinero hacia la parte de el sostenimiento del área administrativa, de las áreas de ventas, ¿sí? Tiene que cumplir con o ayudan a cumplir con el normal desarrollo de la actividad económica de la empresa. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre costos y gastos. ¿Y qué son? ¿Sí? Entonces, costos, salidas de dinero que van enfocadas a la producción y los gastos, salidas de dinero que van enfocados a sostener las áreas administrativas de la empresa y su normal funcionamiento. Dentro de los costos, que es, digamos, la base, pues, para hallar los puntos de equilibrio como tal también, vamos a encontrar los elementos del costo que se mencionaron, que son básicamente la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima, pues cuando hablamos de la materia prima, hablamos de los insumos, hablamos de los materiales, ¿sí? De lo que se necesita para la producción. Entonces, todos esos insumos, esos materiales, se hacen parte, pues, de la materia prima como tal. Tenemos la mano de obra, que es todo aquello que la empresa paga a los empleados por su fuerza física, por su fuerza, eh, puede ser mental también, ¿sí? Por pensar, por hacer innovación. Entonces, todo ello que paga la empresa y que está relacionado con la producción, lo llevamos como un costo de mano de obra. Y costos indirectos de fabricación hace referencia, perdón, los costos indirectos de fabricación hacen referencia a todos aquellos que son necesarios para la terminación del proceso productivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Energía, necesitamos servicio del acueducto, necesitamos mantenimiento de las máquinas, hablamos de depreciaciones, ¿sí? Entonces, esos son algunos arrendamientos, pero todo tiene que estar enfocado a la producción. Entonces, ahí tenemos los elementos del costo.
Estos elementos del costo los podemos clasificar de dos formas. Una, la relación que tienen con el objeto de costo. Entonces aparece una frase nueva, objeto de costo. ¿Qué será eso? Entonces, cuando hablamos de los objetos de costo, es todo aquello a lo cual le deseamos realizar una medición del costo. Básicamente, a lo que nosotros le queremos realizar la medición del costo es a un producto o a un servicio. Entonces, ¿cómo se relacionan esos costos con esos objetos de costo? Muy fácil, muy sencillo, de dos formas, directo o de forma indirecta. Entonces, directa, entonces que lo vemos sí o sí en el producto, ¿sí? Que son necesarios para el servicio. Entonces, la madera, por ejemplo, para los muebles, ¿sí? La tela en la camisa. Entonces, de forma directa lo vemos allí. La persona que cose, la persona que corta la madera, que la pule, ¿sí? Entonces, está trabajando de forma directa en la empresa, en la elaboración del bien o del objeto del objeto de costo. Entonces, tenemos la forma directa y tenemos la forma indirecta. Entonces, la forma indirecta. Entonces, el supervisor de calidad, como mencionaba el profe Jorge la vez pasada, pues él no está directamente relacionado en la producción, simplemente él va a mirar es si el producto quedó al 100% con las condiciones que se estableció o simplemente quedó defectuoso. Y de acuerdo a eso, pues ya él determina si pasa el control de calidad, pues para que este producto sea vendido o no en el mercado, y a él se le paga un salario. Él tiene que ver o él está en el área de producción, sí, porque allí es donde él verifica que el producto cumpla con las condiciones, pero él no ha hecho ninguna o no ha tenido ninguna interacción en el momento de la producción. Entonces ahí hablamos de que es una mano de obra indirecta o que es un costo indirecto, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la otra forma de relacionar los costos con los objetos, con la producción, ya no es con los objetos de costo, sino con la producción, que es de dos formas también. Lo podemos mirar de forma fija o de forma variable. Entonces, cuando hablamos de forma fija, entonces un costo fijo, que más adelante pues se los voy a mostrar o a compartir cuál es la definición, pero básicamente un costo fijo es todo aquel valor que necesita realizar la empresa, produzca o no produzca. Este no depende ni del nivel ni de producción ni de ventas, sino que siempre está constante. Ese está constante durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces hay que pagarlo sí o sí. Entonces, por ejemplo, el arrendamiento cada mes, el arrendamiento durante la duración del contrato, pues será 1 millón de pesos, 2 millones, el valor que se haya establecido. Entonces tengo que pagarlo sí o sí. Un seguro. Entonces, cada mes debo pagar el seguro que he contraído de mi maquinaria de producción, por ejemplo, o el área de producción. Entonces, debo pagarlo sí o sí. Produzca o no produzca, venda o no venda, debo pagarlo. Entonces, ahí estamos hablando de un costo fijo. En cambio, ya el costo variable, sí, pues va cambiando, como dice su nombre, o está ligado directamente a la producción. Si voy a producir más unidades, pues necesito mayor costo, voy a incurrir en mayores costos. Si no voy a producir, pues no voy a incurrir en nada de costo. Entonces, no es lo mismo, por decir algo, para producir una mesa, voy a necesitar un bloque de madera de 2 metros por 2 metros para una mesa, por decir un ejemplo, ¿sí? Pero pues no será lo mismo si quiero producir 50 mesas, 30 mesas, 100 mesas. Entonces, a medida que necesite pues más madera, pues voy a incurrir en mayor costo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un costo variable, por ejemplo. Entonces, que quede claro qué es costo fijo y qué es costo variable. Ahora nos vamos a los gastos. Entonces, los gastos, como les decía, salidas de dinero también para mantener las áreas administrativas dentro de la empresa o las áreas de ventas. Entonces, también ocurre igual. Hay gastos que son gastos fijos, entonces son constantes. El salario de la secretaria, siempre y cuando no, de la secretaria de gerencia, siempre y cuando no
pues tenga alguna afectación por horas extras o algo que le haga cambiar el valor de su salario cada mes. Entonces, cada mes se gana el salario mínimo, pues más las prestaciones, y cada mes recibe el salario mínimo más las prestaciones. Entonces, ahí hablamos de algo fijo. Pero también tenemos gastos variables. Estos más que todo se dan es en el momento de la parte de los vendedores, sobre todo en los salarios de los vendedores. ¿Por qué? Porque a los vendedores se les paga comisiones. Entonces, si los vendedores hacen muy buenas ventas, pues la comisión, entre más altas sean las ventas, pues será mayor. Si no hace las ventas requeridas para empezarle a pagar comisión, pues no habrá comisión y se volverá allí, o en ese momento será un salario, pues el establecido o el básico que se le haya establecido al trabajador en el contrato. Entonces, para poder determinar el punto de equilibrio, necesitamos primero que todo diferenciar qué es costo, qué es gasto, y segundo, qué es fijo y qué es variable. Entonces, pues digamos que aquí está lo que les mencionaba con relación a los costos y gastos variables. Entonces está la mano de obra, los insumos, los materiales, ¿sí? Y los costos y gastos fijos, pues que permanecen constantes durante un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la depreciación, tenemos allí siempre y cuando sea por línea recta, ¿sí? Porque si lo hacemos por otro método, pues ya no será constante o ya no será fija. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que vamos a depreciar el computador del gerente por línea recta, entonces, cuando ya lo vamos a clasificar, primero tenemos que identificar, es el computador que utiliza el gerente. ¿Él tiene que ver en la producción? No. Entonces, por consiguiente, es un gasto. Y como es por línea recta, pues será fijo. Entonces, es un gasto fijo, por ejemplo. Ah, pero resulta que no, que el computador es para hacer los diseños en el área de producción. Entonces, ¿se emplea ese computador en el área de producción? Sí. Entonces, por consiguiente, es un costo. Y si lo vamos a hacer por línea recta, pues será un costo fijo. Entonces, así tenemos que entrar a identificar cada uno de los rubros pues, que tengamos dentro de la empresa para saber si es costo, si es gasto, fijo o variable. El punto de equilibrio. Entonces, en el punto de equilibrio, la definición básica es que el punto de equilibrio es el punto en el cual la empresa no tiene ganancias ni pérdidas. Es decir, que la utilidad es igual a cero, o donde los ingresos cubren los costos y los gastos. ¿Sí? Entonces ahí la empresa ni gana ni pierde. Este punto de equilibrio, pues es muy importante que la empresa lo conozca para saber cuántas unidades debe vender en determinado periodo de tiempo, pues que básicamente será un mes. Entonces debo vender 50 unidades, 80 unidades para poder cubrir mis costos y mis gastos, para no perder ni ganar, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este punto de equilibrio? Pues para poder maniobrar. Si veo que voy al 20 días del mes y necesito que vender como mínimo 80 unidades y he vendido 15, pues algo necesito hacer, porque si no ese mes seguramente me va a generar una pérdida. Entonces debo buscar una estrategia para poder vender esas unidades, pues que no he logrado vender hasta el momento y poder cumplir como esa meta. Entonces, ese es el concepto de punto de equilibrio y la importancia que tiene ese punto de equilibrio. Tenemos dos tipos de puntos de equilibrio que pues, son los que vamos a presentar, que uno es en una economía sin impuestos y esta es la formulita. Entonces, punto de equilibrio es igual a costos y gastos fijos totales dividido el margen de contribución unitario. Entonces, aquí quiero sobre todo centrarme en lo del margen de contribución, darles una explicación de por qué se llama margen de contribución. Entonces, un margen se da siempre que al ingreso se le resta un valor que es variable.
Entonces, en este caso, el margen de contribución unitario es igual al precio de venta, que es el que nos sirve para determinar los ingresos, menos costos y gastos variables. Por eso es que solamente, digamos ahí en la formulita dice costos y gastos variables. Y ese resultado nos da margen, ¿sí? Que esa es la diferencia cuando decimos utilidad. Cuando tenemos utilidad es porque hemos restado tanto valores que son variables como fijos. Entonces, para que les quede claro por qué se llama margen. Entonces, la formulita, pues como les digo, el punto de equilibrio nos dice que es costos y gastos fijos totales sobre el margen de contribución unitario. Ese resultado, pues nos va a dar una respuesta en unidades. Entonces, ¿cuántas unidades debo vender? 80 unidades, 100 unidades, 10.000 unidades, el valor que nos dé. ¿Sí? Bajo unas condiciones que ya tenemos que conocer, pues el valor de los costos y de los gastos fijos, el precio de venta, pues los costos y los gastos variables también. Esos costos y gastos variables son unitarios. Profe, explico aquí el punto de equilibrio de economía con impuestos para que usted haga Bueno, los dos ejemplos al tiempo. bueno, sí, entonces bueno, voy a explicar de una vez entonces el ejercicio, los dos ejercicios. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Espérenme, Tú dejo me de dejas compartir. compartir para yo poder. Ya Bueno, dejé de entonces, compartir, profe. ok, voy entonces aquí. Muchas gracias, profesor, muy amable por sus conceptos tan buenos, tan valiosos. Entonces voy a proceder a explicar un ejemplo del caso práctico que trae las dos, el punto de equilibrio en una economía sin impuestos y el punto de equilibrio en una economía con impuestos. Aquí están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio muy parecido al caso práctico de la unidad número 3, que es una industria de calzado. Dice, industria de calzado del Bogotano Limitada tiene la siguiente estructura de costos. Y con esa estructura de costos vamos a hallar el punto de equilibrio en una economía sin impuestos y luego vamos a hallar el punto de equilibrio en una economía con impuestos. ¿Sí? El punto de equilibrio sin impuestos, como su nombre lo dice, aquí no tenemos en cuenta el impuesto de renta. En cambio, en el punto 2 sí vamos a tener en cuenta el impuesto de renta y una utilidad proyectada. Aquí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este primer punto y vamos a mirar los datos que nos está dando el ejercicio. Está dando, dice que el precio de venta de un par de calzados son 100.000 pesos. Estamos parados en una industria de calzado, ¿cierto? Luego dice costos y gastos variables por cada par. Dice el cuero son 8.000 pesos, vegante 1.300, cordones 200, hilo 500. Costo de mano obra directa 4.000, costos indirectos de fabricación variables 2.500, comisión a vendedores 3.500. Entonces, cuando uno está ejerciendo los costos en una industria, la clave de esto es identificar, como decía el profesor Jesús Giovanni, cuáles son fijos y cuáles son variables. Entonces, vimos en el primer encuentro que los variables son las materias primas. Estos son variables. Esa es la clave de estos ejercicios. Identificar cuáles son variables y cuáles son fijos. Entonces, toda esta materia prima es variable, como lo vimos en la clase anterior. Toda esta materia prima es un costo variable, ¿cierto? ¿Por qué la materia prima es variable? Porque cada que hay temporada alta, esa cuenta se dispara, se sube, y cuando hay temporada baja, esa cuenta baja. O sea, está ligada directamente con el nivel de producción o el nivel de ventas. Suben las ventas, sube estos costos. Bajan las ventas, baja el costo. Entonces, la materia prima es variable. La mano obra directa también es variable, ¿cierto? Aunque en los ejercicios que aparecen allá en España, parece ser que en España la mano obra directa es fija, porque en muchos casos hemos encontrado en esos ejercicios que la mano obra directa la toman como fija, pero aquí en Colombia es variable. Porque cuando hay temporada alta, como les decía, esa cuenta se dispara y cuando hay temporada baja, esa cifra baja. Sí, variables, como su nombre lo dice, es variables. Entonces aquí estamos primero identificando qué es variable y qué es fijo. ¿Para qué? Para poder abordar el ejercicio. Comisión a vendedores, esto también es variable. Eso es un gasto de venta variables. Cuando hay muchas ventas, esa cuenta de comisiones se dispara y cuando hay pocas ventas, esa cuenta se baja. ¿Sí? Entonces, si sumamos todo esto, nos va a dar todos los costos y gastos variables, que es la sumatoria de esto. Voy a pararme aquí
Y ahí estoy sumando todo lo variable. Repito, en estos ejercicios la clave es identificar lo fijo de lo variable. ¿Qué es lo fijo? Aquí nos está diciendo el ejercicio que los costos fijos del área de producción son 150 millones de pesos, que los gastos fijos del área administrativa son 120 millones de pesos y que los gastos fijos del área de ventas son 50 millones. Total costos y gastos fijos son 320 millones, que es la sumatoria de estos tres conceptos, ¿cierto? Como nos decía el profesor Jesús Giovanni, la clave de esto es identificar lo fijo de lo variable. Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula para hallar el primer punto, que es el punto de equilibrio en una economía sin impuestos. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas donde la empresa no tiene ni ganancias ni tiene pérdidas. Es decir, es el punto donde el estado de resultados da cero o con tendencias a cero, ¿sí? Esta es la formulita que estoy mostrando aquí con el mouse en mi pantalla. En el numerador van los costos y gastos fijos y en el denominador va el MCU. ¿Qué significa MCU? MCU significa margen de contribución unitario, que en palabras pues muy coloquiales aquí en Colombia es la ganancia que da cada unidad vendida teniendo en cuenta solamente lo variable. Ah, bueno, entonces MCU, ¿cómo se halla el MCU? Voy a colocarlo aquí. MCU es igual, es tomar el precio de venta y le vamos a restar los costos y gastos variables. Ese es el MCU. Entonces, en este ejercicio voy a hallar el punto de equilibrio. Repito, es un punto que todo gerente cuando llega nuevo a una empresa, todo gerente lo primero que hace es buscar el punto de equilibrio, es decir, lo mínimo que tiene que vender en el mes contable para no tener pérdida ni ganancias. Eso es lo que voy a hallar aquí, con esta fórmula que estoy mostrando aquí, con el mouse, esta, ¿sí? En el numerador voy a escribir todo lo fijo y en el denominador el MCU. Te voy a hallar primero este MCU. Véalo aquí, MCU, que es coger el precio de venta y restarle lo variable. Vamos a hacer eso. Voy a coger de este ejercicio el precio de venta, ¿sí? El precio de venta. Vamos a hallar, a coger el precio de venta de este ejercicio y el ejercicio nos lo dio. Vamos a ver, por aquí está, no lo veo, no lo veo. Vamos a mirarlo aquí. Aquí, precio de venta dice 100.000, véalo ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, ¿sí? El precio de venta son 100.000, entonces voy a hacer eso. Voy a coger los 100.000 y le voy a restar todo lo variable. ¿Y cuánto me dio lo variable? Lo variable aquí es las materias primas, la mano de obra directa, los SID variables y los gastos variables de venta. Recuerden que las comisiones que se le pagan a los vendedores, nosotros los contadores públicos lo tomamos como un gasto variable de ventas. ¿Y cuánto suma todos estos costos unitarios que son variables? Suman 20.000 pesos. Entonces me vengo para acá y aquí voy a restar precio de venta menos costos y gastos variables, o sea, menos los 20.000 pesos. Véalo ahí, ¿sí? Entonces el margen de contribución unitario nos va a dar un resultado de 80.000 pesos. Aquí, 80.000, que es lo que estoy mostrando yo aquí. Entonces aquí ya tenemos el margen de contribución unitario, ¿cierto? Bueno, entonces me vengo para acá, para esta hojita, aquí, donde ya tenemos esto ya de una vez ya más resumido. Y tenemos que el margen de contribución unitario nos dio 80.000, véalo aquí. Los 100.000 pesos que vale el producto menos los costos y gastos variables, que son 80.000, ¿sí? Entonces voy a coger la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que en el numerador todo lo fijo y en el denominador el MCU. ¿Y cuánto me dio el MCU? El MCU me dio 80.000. Entonces cogemos los 320 millones de pesos, que es lo que aparece aquí arriba, que dice el enunciado. El enunciado nos dice que los fijos de producción son 150 millones, que los fijos del área administrativa son 120, que los fijos del área de ventas son 50, para un total de fijos de 320 millones. Entonces, como observan ustedes, el profesor Jesús Giovanni les hacía mucho énfasis que la clave de estos ejercicios es separar lo fijo de lo variable. Eso fue lo que yo hice aquí. De ese ejercicio que nos mostró el caso práctico de la plataforma Asturias allá en sus lecturas, separé lo fijo. ¿Y qué es lo fijo? 320 millones de pesos. ¿Y qué es lo variable? 20.000 pesos. Y eso es lo que estoy aplicando aquí.
En el numerador dice la fórmula, lo fijo, y en el denominador el MSU. Véalo aquí. En el numerador, costos y gastos fijos totales 320 millones y en el denominador el MSU que nos dio 80.000, que vuelvo y repito, ¿qué es el MSU? El margen de contribución unitario, o sea, la ganancia que da cada unidad vendida cogiendo el precio de venta y restándole lo variable. Entonces, si tomamos estos 320 millones de pesos y lo dividimos por 80.000, nos va a dar 4.000. Hagámosle la prueba por aquí en un ladito. Voy a coger los 320 millones de pesos, lo voy a dividir por los 80.000 y me va a dar 4.000. ¿Eso 4.000 qué es? Eso no son pesos, ni dólares, ni euros. Eso son 4.000 pares de calzados. Estamos parados en una industria de calzados. Yo coloco muchos ejemplos de fábricas de calzado y industria de confección, porque aquí en Medellín hay mucha industria de calzado y también hay mucha industria de confección, bluyinería, blusas, etcétera. Entonces, aquí el punto de equilibrio de este ejercicio me da 4.000 pares de calzado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enviarle un correo a la alta gerencia, si le va de jefe. En el mes tenemos que, con esta estructura de costos que tenemos, en el mes tenemos que vender como mínimo 4.000 pares de calzado. Si vendemos de ahí para arriba, vamos a obtener ganancias y si vendemos de ahí para abajo, vamos a obtener pérdidas. Entonces, cómo se le da la prueba? ¿Cómo demostramos que vendiendo 4.000 pares de calzado la empresa ni gana ni pierde? Eso lo demostramos con un estado de resultados que se llama estado de resultados gerencial. Sí, también le dicen estado de resultados por el sistema de costeo directo. Algunos libros lo llaman estado de resultados por el sistema de costeo variable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ventas? Las ventas es ese punto de equilibrio, 4.000 unidades. 4.000 unidades o 4.000 pares de calzados por 100.000 y me da 400 millones de pesos. Menos costos y gastos variables, que son las materias primas. Entonces cojo 4.000 pares y lo multiplico por lo que vale la materia prima, 10.000 pesos. ¿De dónde lo saqué? De aquí, vea. Sí, de aquí de los datos del enunciado. Voy a sumar a por aquí todo lo que es materia prima. La materia prima son estos 8.000 más estos 1.300 más estos 200 más estos 500. Es pura materia prima, vea, 10.000 pesos. ¿Sí? 4.000 pares por 10.000 me da 40 millones. 4.000 pares por lo que vale la mano de obra directa. ¿Cuánto vale la mano de obra directa? Vale 4.000 pesos. Véalo aquí, es un costo variable, como decía el profesor Jesús Giovanni, 16 millones de pesos. SID variables, 4.000 pares de calzados. ¿Y cuánto vale cada unidad? 2.500 nos dijo el ejercicio, vean, los SID variables. ¿Sí? Entonces, eso nos da 10 millones. Y la comisión que se le paga a los vendedores, nosotros los contadores públicos, eso lo llevamos como un gasto variable, es 4.000 pares de calzados por 3.500. ¿Cuáles son esos 3.500? Los que me mostró el enunciado del ejercicio, la comisión que se le paga a los vendedores. ¿Sí? Eso da 14 millones. Entonces, si cogemos las ventas, entonces vuelvo y repito, ¿cómo se hace un estado de resultado gerencial? Coja las ventas del mes, luego réstele todo lo variable, materias primas, mano de obra directa, ¿sí? Y eso nos va a dar el margen neto, a eso lo llamamos margen neto. En algunos libros aparece como contribución marginal neta, es lo mismo. Recoja las ventas del mes y réstele todo lo variable, materia prima, maniobras y variable y gastos variables de venta. Eso nos da un margen neto de 320 millones de pesos. A eso le vamos a restar los costos fijos de producción. ¿Cuáles son los que me dio el enunciado? Estos son los fijos, 150 millones, los fijos de administración 120 millones y los fijos de venta 50 millones. Entonces, si tomamos este margen neto y le restamos todo lo fijo, nos va a dar cero, vea, cero. Entonces, aquí demostramos que vendiendo los 4.000 pares de zapatos, el estado de resultados va a dar cero, ¿sí? Entonces, vámonos para el punto 2. ¿Qué es lo que dice el punto 2 del caso práctico de la asignatura de costos de la Universidad de Asturias? Dice, allí el punto de equilibrio teniendo en cuenta una utilidad proyectada de 80 millones libre de impuesto de renta del 35%. Entonces, para hallar este punto 2, me voy a ir para acá, para esta otra hoja que tengo aquí, a punto 2. Véalo aquí, ¿sí? Punto 2. A ver, yo elimino esto para que esto me dé buen espacio, para que esto me dé un buen espacio aquí. Ok. Entonces, aquí están los datos del enunciado, son los mismos, ¿sí? Ok. Entonces, voy a aplicar la fórmula, pero aquí la fórmula ya es una fórmula un poquitico más larguita. Observen esto.
Miren que cuando trabajamos el punto uno, o sea, voy a copiar esta formulita allí, copiémosla, copiar, y me voy para el punto 2 y la voy a copiar por aquí en un ladito. Véala aquí. Observen que el punto de equilibrio en una economía sin impuestos es una fórmula muy sencilla. En el numerador, los costos y gastos fijos totales, es decir, lo fijo, y en el denominador, el margen de contribución unitario, o sea, la ganancia por cada unidad. En cambio, aquí, miren que se le agregó este término, el que estoy mostrando aquí con el mouse, la utilidad deseada o la utilidad proyectada y uno sobre uno menos I, que es I, el impuesto de renta, que es lo que está diciendo aquí. Vea. Inclusive aquí, esto aquí va, es la letra T, hágalo ahí, que es impuesto de renta. Entonces, utilidad deseada, uno menos T. Y los otros dos términos, mire que son los mismos, vea, sí, son los mismos, ¿sí? Entonces aquí voy a reemplazar en esta fórmula para poder hallar cuál es el nivel de ventas teniendo en cuenta una utilidad proyectada de 80 millones de pesos con unos impuestos del, ve- del, ¿qué es lo que dice aquí? Unos impuestos del 35, vea, una utilidad proyectada de 80 millones, entonces vámonos para acá, vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. ¿Cuáles son los costos y gastos fijos totales? El enunciado me los dio, fue la suma de 320 millones de pesos, vea, 320 millones de pesos. ¿Cuál es la utilidad deseada que también la llaman utilidad proyectada? 80 millones de pesos, véalos aquí, 80 millones de pesos. Uno es una constante y que T es impuestos. Entonces, impuestos aquí ya sabemos que impuestos es el 35%, que es lo mismo que escribir 0,35. ¿Y cuánto nos dio el margen de contribución unitario? El margen de contribución unitario nos dio 80.000 pesos, ¿sí? Vamos a validarlo a ver si nos dio eso. Ok, margen de contribución unitario, perfecto, 80.000 pesos. Entonces miren que aquí esta fórmula es un poquito más larguita para poder hallar el punto de equilibrio teniendo en cuenta una utilidad proyectada de 80 millones y unos impuestos del 35%, ¿cierto? Que son los impuestos de este año. Hasta el año pasado el impuesto estaba en el 32%, pero con este gobierno de Petro lo subieron al 35%, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que el gobierno se lleva el 35% de las ganancias de las empresas. Entonces, vamos a trabajar esta formulita. Entonces, cuando existe esta fórmula, es así que le digo yo a mis estudiantes, primero trabaje lo más oculto. ¿Y qué es lo más oculto? Aquí a 1 menos 0,35, eso le da 0,65, véalo aquí. Primero uno trabaja lo más oculto y va saliendo, vea. Eso le da 0,65. Vamos a ir bajando para ir desglosando esta fórmula hasta que lleguemos al resultado que estamos buscando, ¿sí? Entonces, 80 millones dividido 0,65. Vamos a hacer esa operación, vamos a desglosar eso. Vamos a desglosarla para que los chicos puedan comprender cómo es que se halla el punto de equilibrio en una economía con impuestos, ¿cierto? Vuelvo y repito, ¿qué es el punto de equilibrio? Eso es el punto que todos los gerentes, cuando llegan nuevos a una empresa, lo buscan. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que vender en el mes? ¿Sí? Pero en este caso ya tenemos un gerente más intrépido que dice, bueno, ¿y cuánto tengo que vender para ganarme 80 millones libre de impuesto de renta? Entonces voy a destruir este pedacito aquí, al que estoy mostrando con el mouse. 80 millones, 80 millones dividido 0,65. Vamos a ver por qué no me mostró la cifra. Ok. Entonces aquí yo ya sé que esta cifra me da 123 millones de pesos. Aquí pesos, 123 millones, 0,76923. Ok. ¿Sí? Entonces voy a hacer esta operación ya. Entonces, ¿cuánto me da el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, aunque eso dicen los libros, pero ya no debería llamarse punto de equilibrio, sino nivel de ventas proyectado, ¿cierto? Voy a coger este numerador, lo voy a sumar y lo divido por el denominador. Voy a hacer eso. A ver cuánto me da la operación. Voy a coger los 320 millones, ¿sí? Le voy a sumar lo que me dio aquí y todo lo voy a dividir por los 80.000, que fue el margen de contribución unitario. Aquí, la respuesta es 5.538, ¿qué? Pares de calzado. Véalo aquí, pares de calzado. Estamos parados en una fábrica de calzado, ¿cierto?
en una fábrica de calzado. Entonces, ¿qué significa esta cifra? Que usted tiene que mandarle un correo a la alta gerencia diciéndole, vea, jefe, con esta estructura de costos que tiene la empresa, con esta estructura de costos, tenemos que vender en el mes como mínimo 5.538 pares de calzados para que existan unas ganancias de 80 millones, teniendo en cuenta que el gobierno se lleva un impuesto del 35%. Hombre, ¿y cómo demostramos eso? Solo demostramos con un estado, un que se llama estado de resultados gerencial, que también lo llaman estado de resultados por el sistema de costeo directo. Algunos libros lo llaman costeo variable. Entonces, ventas, 5.538 pares, que fue el resultado que obtuvimos, ¿cierto? Este resultado, 5.538, lo vamos a multiplicar por el precio de venta de cada par, 100.000. Eso es lo que voy a hacer ahí. Voy a coger los 5.538 pares y lo voy a multiplicar por lo que vale cada par de calzado, que son 100.000. Ok. Menos costos y gastos variables así. Materia prima, entonces cojo los 5.538 pares de calzados y lo multiplico por lo que vale la materia prima. 10.000, véalo ahí. Mano de obra directa, cojo los 5.538 pares y lo multiplico por lo que me dijo el enunciado que valía la mano de obra directa, que son 4.000 pesos, 4.000 pesos, véalo ahí, ¿cierto? 4.000 pesos, bueno. Aquí, costos indirectos de fabricación variable, cojo el punto de que hallamos, estos 5.530, y lo multiplicamos por lo que me dijo el enunciado, que valía los costos indirectos de fabricación variable, lo mismo aquí. La comisión que se le paga a los vendedores, 5.538 pares por 3.500. Véalo ahí. Entonces, no se les olvide un estado de resultado gerencial, ¿cómo se hace? Coja las ventas y réstele todo lo variable. Eso me va a dar el margen neto. Véalo aquí. ¿Sí? ¿Qué es el margen neto? La ganancia de coger las ventas del mes y restarle todo lo variable. Eso lo llaman margen neto. Ahora sí, restémosle todo lo fijo. Los fijos de pro son 150 millones, eso me lo dio el enunciado. Los gastos fijos de administración, 120 millones, eso me lo dio el enunciado. Gastos fijos de venta, 50 millones, miremos el enunciado, véalos aquí. El enunciado está aquí, véalo. Los datos, véalo aquí. Todo lo fijo, ahí está. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, em, voy a coger el margen neto y restarle todo lo fijo, me da 123 millones de pesos. Esos 123 millones le saco el impuesto, que es el 35%, véalo aquí. Vamos a reconstruirlo. Voy a coger estos 123 millones de pesos y le voy a multiplicar el impuesto de renta, véalo ahí. ¿Sí? 80 millones. Entonces, si cogemos la utilidad antes de impuesto y le restamos el impuesto, me da una utilidad operativa, que era lo que estábamos buscando. Si con esto demostramos que vendiendo 5.538 pares de calzados, el Estado resultado nos va a dar 80 millones, que fue la utilidad proyectada. ¿Y qué fue lo que nos pidió el caso práctico? ¿Qué dijo el caso práctico? Que coger esta empresa que tiene esta estructura de costos y hallar este punto en el cual se busca una ganancia de 80 millones de pesos con unos impuestos del 35%. Entonces, con esto le demostramos a los estudiantes de la Universidad de Asturias y también le demostramos a la Universidad Uniautónoma del Cauca que estos costos es un tema muy apasionante. Se pueden demostrar todas estas fórmulas que trabajamos aquí en las universidades con el estado de resultados, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a abrir espacio a las preguntas. Ahora sí vamos a abrir espacio a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo claro, profesor, muchas gracias. Con lo de la explicación de la fórmula, a mí se me despejaron las dudas que tenía del caso práctico. Ah, Muchas bueno. gracias. Bueno, Sofía, muchas gracias, muy amable. La idea es que ustedes aprendan todos estos procesos. Recuerden que ustedes van a ser, algunos van a ser administradores, otros van a ser directores de empresas, directores de costos, directores de presupuestos, directores de contabilidad. La idea es que todo este conocimiento ustedes sí lleguen allá pues a ejercer. Bueno, jóvenes, entonces ya se nos acabó el tiempo. De todos modos, yo les deseo muchos éxitos en su carrera. Recuerden que la Universidad de Asturias está en varios países, tiene su sede principal en España, tiene otra sede en Bogotá, una en Argentina, en México y en Chile. Ese diploma les va a servir en varias nacionalidades. Un abrazo y mucho ánimo.